Pregunte a los operadores y dueños del taller sobre su tarea favorita en el taller, y usualmente, el mantenimiento del soluble en sus máquinas herramienta no es la primera de la lista. A pesar de su falta de popularidad, el seguir una rutina regular de mantenimiento ayudará a trabajar de forma continua, asegurando que su soluble será siempre efectivo. Hoy hablamos sobre los tipos de soluble y su mantenimiento. Veremos también dos demostraciones, cada una en una máquina con problemas comunes de soluble. Y terminaremos revisando los pasos cruciales para el mantenimiento del soluble. ¿Cuál es el propósito del soluble? Bueno, todos los solubles hacen básicamente lo mismo. Enfrían y lubrican la zona de corte, eliminan virutas del cortador y protegen contra la corrosión a las piezas maquinadas y a la máquina. En términos simples, el soluble es más efectivo cuando se mantienen la limpieza adecuada y la química correcta. Antes de pasar a las demostraciones, repasaremos los tipos principales de soluble y los principios importantes del mantenimiento de soluble. Hay 4 tipos generales de soluble de máquina herramienta: aceites de corte, aceites solubles, solubles sintéticos y solubles semisintéticos. Los aceites de corte son aceites de petróleo o minerales que no se disuelven en el agua. A menudo se les conoce como aceites puros o aceites directos. Históricamente, los aceites de corte son los que se utilizaron primero como solubles de maquinado. Sin embargo, en las máquinas de control numérico modernas, los aceites de corte han sido reemplazados casi en su totalidad por diversas mezclas de lubricantes y aditivos diseñados para mezclarse con agua. Los aceites de corte se usan generalmente para procesos como el tallado de engranes, donde las velocidades y temperaturas de corte son bajas y la lubricación y la evacuación de virutas es lo más importante. Los aceites de corte pueden ablandar y provocar otros daños a los sellos y componentes de hule, y generalmente no se recomienda su uso en máquinas CAS. Los aceites solubles son una emulsión compuesta de un 50-80% de aceite más aditivos, que se mezclan con agua. Su alta lubricidad los hace efectivos para cortes fuertes y mantiene a las partes libres de óxido, y normalmente son la opción menos costosa. La desventaja es que son susceptibles a la formación de bacterias y su efecto soluble no es el mejor. Además, tienen los mayores índices de consumo y su desempeño baja más rápidamente que el de otros solubles. Los solubles sintéticos no contienen aceites naturales y ofrecen los beneficios de un enfriamiento superior y una baja adhesión a las piezas. También son altamente resistentes a las bacterias y generalmente tienen el doble de vida útil que la de los aceites solubles. Su desventaja es que son caros y una lubricación inferior los relega al rectificado y al maquinado ligero. Al no tener aceite, los sintéticos son sensibles a la concentración y se las reconoce generalmente como los solubles que probablemente provocarán una mayor oxidación en la máquina y sus partes. Los solubles semisintéticos son híbridos entre aceites solubles y solubles sintéticos. Con un contenido de aceite entre el 5% y el 50% de volumen concentrado, presentan tasas de consumo ligeramente mayores que los sintéticos. A su favor, enfrían mejor que los aceites solubles y lubrican mejor que los solubles sintéticos. Los semisintéticos con contenido de aceite del 20 al 50% son resistentes a la corrosión y previenen los efectos de contaminación por bacterias. Aunque generalmente cuestan un 20% más que los aceites solubles, los semisintéticos deben proporcionar por lo menos un incremento del 50% en la vida útil. Ahora bien, cuando comparamos los 3 tipos de soluble lado a lado, uno puede claramente ver que los semisintéticos tienen la mayor cantidad de atributos favorables. Los semisintéticos, en general aquellos con contenido de aceite superior al 20%, son generalmente la mejor opción, como lo hemos comprobado en las máquinas aquí en Haas Automation. Para que su soluble se desempeñe de manera óptima, mantenga limpio su soluble. Bombee desde un depósito limpio. Mantenga la concentración correcta y mantenga el pH y las lecturas de dureza aceptables. Para mantener un buen desempeño, es importante que el depósito tenga un soluble limpio, sin aceite residual ni virutas, ya que estos contaminantes desplazan el soluble y ofrecen un campo adecuado para el cultivo para las bacterias. La concentración de soluble es la proporción de concentrado de soluble en agua y se verifica con un refractómetro Brix. La concentración adecuada debe estar generalmente en el rango del 6 al 10%.
En la mayoría de los solubles, las concentraciones por debajo del 4% promueven la corrosión y la formación de bacterias, mientras que las altas concentraciones, por arriba del 10%, pueden provocar irritación en la piel y espuma. Detengámonos un momento para revisar la concentración Brix. La lectura del refractómetro es un valor de porcentaje Brix. Este valor no siempre es el mismo que la concentración real del soluble. Aquí estamos preparando dos lotes de soluble, uno con aceite soluble y el otro con un sintético puro. Ambos recipientes tienen la misma cantidad de concentrado y estas dos charolas tienen la misma cantidad de agua. Agregamos el concentrado y mezclamos completamente. Ahora veamos lo que nos dicen las lecturas del refractómetro. Este soluble de aceite soluble muestra una lectura de 8% Brix. Cuando se mira la tabla del fabricante para este soluble, 8% Brix equivale a 8% de concentración real, o 1:1. Sin embargo, el soluble sintético muestra una lectura de 3,5% Brix. Cuando miramos la tabla para este soluble, 3,5% Brix equivale a 8% de concentración real. La proporción para este soluble es alrededor de 1 a 2,3. Las proporciones son diferentes, pero las concentraciones de solubles son iguales. Asegúrese de conocer la proporción adecuada de su soluble. ¿Qué otros factores se miden para determinar la condición de su soluble? Midiendo el pH usando una tira de prueba, evalúa la acidez o la alcalinidad del soluble. Las soluciones ácidas, con niveles de pH por debajo de 7, provocan corrosión y promueven el desarrollo bacteriano. Usualmente, un pH bajo es el resultado de una baja concentración y cuando cae rápidamente este valor, hay que verificar si hay un problema de bacterias en el sistema. El pH correcto generalmente está entre 8 y 10, ubicándolo en el lado alcalino. La dureza del agua se verifica normalmente con la misma tira de prueba y mide el contenido de carbonato de calcio, el cual no debe exceder las 400 partes por millón. Por encima de este punto, aumenta las posibilidades de corrosión y contaminación bacteriana. Cuando se exceden los niveles críticos de dureza, lo mejor es desechar el soluble dañado y empezar de nuevo. Para algunos talleres, la inversión en un refractómetro y en tiras de prueba parece costoso y que consume mucho tiempo. Sin embargo, se debe considerar lo rápido que estos dispositivos, junto con la mano de obra del usuario, puede justificarse. El soluble es costoso, entre 25 y 50 dólares por galón, pero el desgaste de las herramientas, por una concentración insuficiente, y el mal acabado superficial de las partes, incluso oxidación, son mucho más caras que eso. El uso de un refractómetro y de las tiras de prueba pueden ser rentables fácilmente y optimizar la efectividad del soluble. El mantenimiento de un depósito limpio con la química adecuada no tiene que ser un procedimiento difícil que consuma mucho tiempo cuando se establece un procedimiento adecuado para la verificación y ajuste. En nuestra primera demostración veremos a Andrew verificando la condición del soluble semisintético en este ST30. Después de quitar el bote de virutas, Andrew mueve el depósito de soluble a un punto donde puede tener acceso al depósito completo. Quita el sensor de nivel de soluble y levanta la cubierta principal para cepillar las virutas hacia la rejilla. Después, cepilla las virutas de la rejilla en el bote de virutas. Andrew se da cuenta que el nivel de soluble está bajo y hay un poco de aceite residual en la superficie. El aceite residual, a diferencia de los aceites solubles que componen el soluble, se introduce al soluble ya sea por el material que se está cortando o por la máquina misma. Los tornos Haas usan muy poco aceite durante la operación, y este ST30 ha estado cortando estos vástagos limpios de aluminio. Sin embargo, recientemente la máquina cortó un poco de acero mucho más aceitoso. Esto no es una gran cantidad de aceite, así que decide limpiarlo con paños absorbentes de aceite. Exprime el soluble de los paños, dejando únicamente el aceite en el paño, y los coloca en un contenedor de desechos aceitosos. Hace varias semanas, este contenedor de soluble estaba lleno, así que, ¿a dónde se fue el soluble faltante? Bueno, las máquinas herramientas consumen el soluble en dos formas, durante el manejo de las piezas y por evaporación. Una delgada capa de aceite soluble se queda adherida a las virutas y a las piezas de trabajo al salir de la máquina,
Este fenómeno se conoce como acarreo. Aquí está un experimento rápido no científico para ilustrar la manera en que unas formas de viruta tienden a retener volúmenes más altos de soluble que otras. Aquí tenemos un arreglo de virutas de aluminio con diferentes geometrías, sumergidas, y luego se las deja gotear por un momento. Cada viruta lleva algo de soluble, como se puede esperar. Las virutas con geometría curva tienden a retener la mayor cantidad de líquido. Aún utilizando el método más simple, no es difícil ver la manera en que las cantidades significativas de soluble pueden acarrearse fuera de la máquina, en particular los componentes más pesados del aceite soluble. También aumenta el acarreo las partes que tienen grandes superficies como este tubo. El transportador de virutas también se llevará soluble de la máquina, directo al bote de virutas. Considere hacer funcionar su transportadora en intervalos cortos, lo suficiente para evacuar adecuadamente las virutas, pero no continuamente. Recuerde, el acarreo tenderá a hacer que la mezcla tenga menos concentración, ya que la mayor proporción del aceite soluble en el soluble es acarreada en las partes, el transportador y las virutas. La segunda manera en que las máquinas pierden soluble es por evaporación. Altas revoluciones por minuto y altas presiones de soluble aumentan la evaporación mediante una atomización fina. Los cortes pesados evaporan más solubles en la zona del corte y las altas temperaturas ambientales evaporan el soluble que está en el depósito. La evaporación quita agua de la emulsión de soluble ocasionando, con el tiempo, una mayor concentración. Pensando en las virutas que cepillamos de la tolva principal, Andrew decide verificar las virutas en el depósito, en caso de que alguien hubiera limpiado mal las cubiertas superiores y por error depositaron virutas en el depósito. Toma un cucharón perforado y lo arrastra por el fondo del depósito para llevar las virutas hacia una pared. Seguro, hay virutas en el depósito y él las saca, dejando que se drene el soluble y deja las virutas en el bote. Hay razones por las que es una mala idea dejar que se acumulen las virutas en el fondo del depósito. Primero, cuando se rellena el nivel de soluble, ¿cómo sabe cuánto espacio hay? Esas virutas acumuladas toman mucho espacio en el depósito, lo suficiente como para afectar seriamente. También proporcionan un ambiente ideal para que se acumulen las bacterias hambrientas de aceite. Con el aceite residual retirado de la superficie y con las virutas del fondo del depósito, pasamos a verificar la concentración del soluble. Algunos talleres usan el método de estimación cuando rellenan sus depósitos de soluble. El problema de llenar el depósito de esta manera es que uno nunca sabe realmente si está empezando con una mezcla rica o pobre. Ajustar la concentración en la dirección equivocada dejará la solución muy pobre. Puede sufrir y las partes pueden oxidarse, o puede quedar muy rica y desperdiciar galones de concentrado caro. No queremos cometer estos errores, así que Andrew verificará su concentración. Primero necesita establecer una base para el instrumento, tomando una pequeña muestra de agua purificada que usará para rellenar la solución. Deposita varias gotas en el prisma del refractómetro y cierra la placa. La lectura no está exactamente en la línea de cero, así que usa un destornillador pequeño para ajustar el punto cero. Es importante usar la misma agua para el ajuste de base que la que se usará para mezclar el soluble. Con el cero establecido, limpia el prisma y toma una muestra del soluble del depósito. Ahora el refractómetro muestra una lectura de 4.0% Brix. Al haber consultado la hoja de datos del soluble que acompaña al concentrado, Andrew sabe que este soluble semisintético tiene una proporción de 1:1. Esto significa que su lectura de 4% Brix es igual a 4% de concentración. Con base en esta lectura baja de 4%, necesita poner más concentrado en el lote para regresar al objetivo del rango de 6 a 10%.
Antes de cambiar la concentración, medirá el pH y la dureza para asegurarse que puede continuar usando este lote de soluble. Andrew toma una muestra de la solución de soluble usando una tira de prueba. La lectura de pH es aproximadamente de 7, muy por debajo del 8 a 10 recomendados. Este pH bajo es otro indicador de que se necesita agregar más soluble. Esta tira de prueba también evalúa la dureza del agua y muestra que la dureza está a un nivel aproximado de 200 ppm. Al consultar las notas de mantenimiento de esta máquina, mira que anteriormente el depósito ha sido rellenado con agua desionizada. Por lo tanto, no es sorprendente que la solución se haya mantenido por debajo del límite recomendado de 400 ppm. Para evitar altos niveles de dureza, siempre se debe usar agua desionizada al rellenar el sistema. Usted se puede preguntar, ¿por qué debo usar agua desionizada para rellenar mi depósito? ¿No puede usar simplemente agua de la llave? Con el tiempo, el agua del soluble se evapora, pero si se usa agua de la llave, los minerales en el agua no se evaporan. Cada vez que rellena el depósito con agua de la llave, se agrega una nueva cantidad de minerales a la mezcla. Después de unos cuantos ciclos de evaporación y relleno, pues usted tiene un depósito lleno de minerales y su soluble está arruinado. Ahora, hace un momento mencionamos agua desionizada. Usted puede pensar, bueno, ¿dónde obtengo todo esto? Usted puede comprar agua desionizada con compañías de suministro de agua industrial o hacer lo que muchos talleres hacen y generarla usted mismo usando un sistema de purificación de agua. Los grandes talleres con muchas máquinas a menudo cuentan con complejas instalaciones que proveen agua purificada. En cuanto a los talleres pequeños, hay unidades simples que cuestan unos cientos de dólares que usualmente funcionan bien. Estos sistemas simples combinan ósmosis inversa y desionización, y pueden proporcionar más de unos cientos de galones de agua purificada por día, con un costo de 5 centavos de dólar o menos por galón. Andrew sabe que cuando esté lleno, este depósito de 55 galones tiene una altura de 7 pulgadas desde el fondo del depósito. Ahora lo mide para verificar el porcentaje de soluble que se ha perdido del depósito. La medida es 5 y 5 octavos de pulgada desde el fondo del depósito hasta el nivel del soluble. 5,62 dividido entre 7 es igual a 0,8. Así que queda un 80% de soluble. Al multiplicar 0,80 por el tamaño del depósito de 55 galones, nos dan los 44 galones restantes, y restando 44 de 55, nos dan los 11 galones que se necesitan preparar. Así, sabemos que estamos tratando con dos cantidades separadas. Sabemos que hay 44 galones en nuestro depósito y sabemos que necesitamos agregar 11 galones de soluble para rellenar el depósito a su capacidad de 55 galones. También sabemos que los 44 galones en el depósito están a 4% de concentración. Queremos que el depósito esté a 7%, la concentración que ha estado funcionando con efectividad en esta máquina. Necesitamos hacer la mezcla existente 3% más fuerte. Así que multiplicamos 44 por 0,03 y obtenemos 1,32. Necesitamos unos 1,32 galones adicionales de concentrado para los 44 galones existentes en el depósito. Sabiendo que necesitaremos 1,32 galones de concentrado para arreglar el soluble existente en el depósito, ahora restaremos eso de nuestros 11 galones iniciales de relleno. Esto nos da un valor ajustado de relleno de 9,68 galones. Mantendremos estos 1,32 galones a un lado, mientras calculamos la cantidad de concentrado que necesitaremos para los 9,68 galones de soluble de relleno. El soluble de relleno necesita mezclarse a una concentración de 7%, por lo que cambiamos el 7% a 0,07 y le agregamos un 1 para obtener 1,07. Queremos el concentrado para los 9,68 galones de relleno, que sean parte de la misma cantidad de 9,68. Por eso, esta vez, dividiremos entre 1,07. Así, dividimos la cantidad ajustada de relleno de 9,68 entre el número 1,07 y descubrimos que necesitaremos 9,05 galones de agua.
Y finalmente, restamos 9,05 de 9,68 para encontrar que se necesitarán 0,63 galones de concentrado para el soluble de relleno. Ahora sabemos que necesitamos 1,32 galones de concentrado para corregir el soluble en el depósito y 0,63 galones para nuestro soluble de relleno. Así, sumamos 1,32 a 0,63 para obtener 1,95 galones de concentrado total. Con el cálculo por escrito, tenemos las cantidades de agua y de concentrado que necesitamos. Redondeamos el valor de 9,05 a 9 y vaciamos 3 cubetas llenas con 3 galones de agua desionizada en el barril de mezcla. Así tenemos nuestros 9 galones. Recuerde agregar siempre primero el agua y luego agregar el concentrado. Nunca al revés. Tomemos un momento para demostrar visualmente la mezcla de la manera correcta y la incorrecta. A la izquierda está la secuencia correcta donde el concentrado se vierte en el agua. Puede ver lo fácil que se dispersa el concentrado. A la derecha, empezamos con el concentrado en el contenedor. Esto es incorrecto, ya que al verter el agua, vemos que tiende a aglutinarse sin unirse al concentrado. Aunque esta concentración mal hecha es solo para propósitos de demostración, vemos que el agua no se mezcla bien con el concentrado. De regreso al soluble que estamos preparando, tenemos nuestra agua en nuestro barril de mezcla, así que redondeamos nuestro valor calculado de concentrado de 1,95 galones a 2. Lo medimos en la cubeta, lo vaciamos en el barril y lo mezclamos completamente. Si usted mira alguno de nuestros otros videos de soluble, verá que mezclamos 5 galones de soluble a la vez usando una proporción de 4 de agua a 1 de concentrado. Aquí mezclamos todo el volumen de agua y de concentrado en un lote. Cualquier método funciona bien. Con el barril preparado de soluble, Andrew lo vacía en el depósito, agitando las mezclas nueva y vieja juntas. Después toma la última lectura en el refractómetro para verificar la concentración final. Descubre que la concentración está justo en 7%. Sus ajustes están completos. Instala las cubiertas y el sensor de nivel y empuja el depósito de soluble a su posición bajo el torno. Y luego hace funcionar el sistema de refrigeración durante 30 minutos para hacer la mezcla final. Este soluble está nuevamente en su estado óptimo. Ahora vemos a Andrew en un lugar diferente en el taller cuando verifica el soluble en este BF3YT. Recientemente el operador se quejó de que el mantenimiento del soluble ya había pasado y que olía muy mal. Al acercarse puede oler el azufre en el aire. Probablemente esto se debe a un depósito muy descuidado. Saca el depósito. Retira el sensor de nivel de soluble y se pone los guantes antes de continuar. Quita la cubierta de entrada y advierte la gruesa capa de virutas finas. Finalmente, quita el panel de la cubierta principal. Toda la superficie del soluble está cubierta con una capa de aceite y, de hecho, del soluble sale un olor muy desagradable que probablemente traerá malos recuerdos a los propietarios de los talleres. Como este depósito obviamente necesita una buena limpieza, Andrew saca el filtro y luego ambas bombas de soluble. Inclina ambas bombas por un tiempo para vaciarlas conforme las va sacando, y jala más el depósito para tener mejor acceso. Descubre que hay un poco de soluble bajo la capa de aceite. Al llegar al fondo del depósito, descubre que hay algo más que solo soluble y aceite. Parece haber una gran cantidad de virutas finas, probablemente compuestas por una combinación de acero y hierro que esta máquina ha estado cortando. Entre el aceite y la fuerte contaminación de virutas, Andrew sabe que este depósito es el ambiente perfecto para que se desarrollen las bacterias. La condición química del soluble servirá como la prueba final de si se puede rescatar o desechar. Otra inmersión con una tira de prueba muestra que este depósito también tiene un pH bajo,
entre 6 y 7, lo más probable debido a la maloliente bacteria que se alimenta en el aceite. Igualmente preocupante es la dureza del agua de más de 400 partes por millón. Sin un registro de mantenimiento de esta máquina, Andrew se imagina que es probable que el aceite soluble de esta máquina probablemente fuera rellenado varias veces usando agua de la llave, dando como resultado la acumulación de minerales en la solución. La semana pasada, Andrew pidió al operador que sacara una muestra del soluble usando una ampolleta de prueba de bacterias. Se dejó incubar la ampolleta de bacterias durante el fin de semana. La prueba muestra que los niveles de bacterias están en el rango en que se recomienda el tratamiento o el reemplazo. Como este soluble también está cubierto con aceite y tiene una alta dureza, la mejor opción es vaciar el depósito y reemplazar su soluble con una nueva carga. Andrew usa el cucharón para limpiar el fondo del depósito desde donde bombeará. Usa una bomba manual para sacar el soluble malo del depósito a un bote de desecho. Al drenar el soluble, la capa de virutas queda expuesta, mostrando la gravedad del problema. Antes de terminar de vaciarlo, levanta un extremo del depósito para drenar el soluble restante hacia el otro lado del depósito. Habiendo drenado el soluble, cepilla las virutas del área de descarga del soluble, así como del panel de entrada. Habiendo desechado todas las virutas, procede a limpiar todo el depósito. Si no se limpia, los residuos del viejo soluble, las virutas y otros desechos se pueden combinar para cubrir las superficies internas del depósito y contaminarán cualquier lote de soluble nuevo que se agregue al depósito. Con el depósito limpio, Andrew limpia el filtro, las bombas y las cubiertas superiores. Como las bacterias se asentaron en el soluble de este depósito, es probable que las partes restantes del sistema de refrigeración, que no pueden ser drenadas fácilmente, estén contaminadas también. Aunque existen biocidas que pueden usarse para tratar depósitos contaminados, son químicos peligrosos que solo deben usarse en las situaciones más severas. En este caso seguiremos las recomendaciones del fabricante de este soluble y usamos un limpiador altamente alcalino para matar las bacterias restantes en el sistema. Andrew llena parcialmente el depósito con agua y mezcla una solución al 4% del limpiador alcalino. Después, hace funcionar el sistema de soluble durante 2 horas para erradicar completamente las bacterias. Hace funcionar todas las bombas de la máquina para asegurar que todas las partes del sistema queden limpios. Y se asegura de vaciar todas las áreas del sistema de soluble donde se pueda acumular el soluble contaminado, como la manguera de lavado de la máquina, por ejemplo. Las pruebas industriales han demostrado que los depósitos contaminados con bacteria que simplemente se vacían y se vuelven a llenar sin limpiar el sistema, usualmente vuelven a los niveles de bacterias antes del vaciado en solo 4 días. Habiendo limpiado las bacterias, se bombea la mezcla alcalina y se reemplaza con una solución de soluble al 2% para enjuagar el limpiador alcalino que no se debe dejar en la máquina. Cicle la solución de enjuague durante 30 minutos en todo el sistema. Saque la solución de enjuague. El sistema de soluble ya está listo para ser recargado. Si se hubiera dado mantenimiento adecuado a este depósito, todo este trabajo adicional no hubiera sido necesario. Afuera, en una llave cercana, Andrew está preparando pasar agua de la llave a través de un mezclador de Venturi. Esto puede parecer incorrecto, ya que acabamos de recomendar usar únicamente agua purificada al preparar su solución de relleno. Pero de hecho, es mejor iniciar un nuevo lote con agua de la llave, ya que los minerales del agua proporcionan suficientes para que se adhieran los aceites y los aditivos, proporcionando la mejor emulsión posible. Igual que antes, necesitamos encontrar la lectura de base para esta agua de llave específica y poner a cero la lectura del refractómetro. El mezclador de Venturi usa presión de agua para obtener una cantidad medida de concentrado en la corriente de agua donde la mezcla completamente con el agua al vaciarla. Coloque el tubo de succión del mezclador Venturi en el contenedor de concentrado y luego conecte la manguera de entrada de agua del mezclador a la llave. Se puede ajustar el mezclador de Venturi para obtener diversas concentraciones, y Andrew se da cuenta que alguien cambió los ajustes. Afortunadamente, marcó la carátula, así que lo pone nuevamente al ajuste que usa normalmente para este tipo de soluble.
El siguiente paso es verificar 2 veces que el mezclador está proporcionando la concentración objetivo de 7%. Así que bombea una pequeña cantidad de soluble mezclado en una cubeta, deteniéndose para verificar la mezcla con el refractómetro. Obtiene una lectura de 7,0% Brix, justo lo que necesita. Andrew consulta la hoja de datos del soluble. La proporción para este soluble también es de 1:1, lo que significa que su lectura de 7,0% Brix es igual a 7% de concentración real. Con el mezclador ajustado para obtener la concentración correcta, procede a llenar el contenedor de soluble. De regreso en la máquina, llena el depósito. Con el depósito lleno, Andrew coloca las cubiertas sobre el depósito, instala el sensor de nivel de soluble y lo regresa a su lugar. Las cubiertas no solo mantienen fuera los desechos y las virutas, también minimizan la evaporación del soluble. Pensando en las finas virutas y los lodos que acaba de sacar del depósito, ajusta una coladera de red sobre una canasta de virutas y coloca la canasta en el panel de entrada del depósito. Ahora ya está lista la máquina para hacer partes con un soluble completamente funcional. Veamos de cerca cómo funciona el panel de entrada de soluble y cuándo se necesita considerar el uso de un filtro. Las perforaciones en el panel de entrada de soluble son muy pequeñas y hacen un excelente trabajo al detener aún las virutas pequeñas o finas, como se las llama generalmente. En la imagen central, se puede ver que aún con este montón de virutas finas asentadas directamente sobre el área de entrada, con el soluble pasando sobre ellas, solo una pequeña fracción de las virutas pasan a la charola. A pesar de esto, con el paso de varios meses, si las virutas de su máquina son muy pequeñas, o usted está maquinando algo como acero fundido, donde las virutas forman una sustancia pastosa, entonces podrían pasar a su depósito de soluble una mayor cantidad de virutas y amontonarse gradualmente. En este caso, se debe considerar el uso de un filtro de virutas como las que vienen con su máquina AS nueva. Estirada sobre la cubierta de virutas proporcionada y colocada sobre el panel de entrada, el filtro permite el paso del soluble, mientras evita el paso de las virutas al depósito. Para resumir la información que acabamos de presentar, concluiremos revisando los elementos más esenciales del mantenimiento del soluble. Supervise la condición de su soluble por lo menos una vez por semana. Se puede usar un intervalo más largo si la condición del soluble permanece estable. Retire el aceite residual y las virutas del depósito cuando se verifique la condición del soluble. Los rangos correctos de concentración son del 6 al 10%. Por debajo de 4% se producen oxidación y bacterias. Por encima del 10% se producen irritación en la piel y espuma. Durante la mezcla, empiece siempre con el agua y luego agregue el concentrado. Y no agregue directamente el concentrado al depósito. Use un mezclador de Venturi o una bomba proporcional cuando sea posible. A excepción de una nueva carga, use agua desionizada. Los niveles aceptables de pH están en el rango de 8 a 10. Los niveles bajos, ácidos, provocan oxidación y bacterias. Cuando la dureza alcance las 400 ppm y el desempeño está sufriendo, use agua desionizada para rellenar y reemplace el soluble. Recuerde, mantenga limpio su soluble, mantenga la química correcta y su soluble funcionará correctamente. Por favor, mire nuestros otros videos de soluble que presentan eficientes métodos para rellenar un depósito rico o un depósito pobre, mezclar nuevos lotes de soluble y el tipo de herramientas necesarias para el cuidado del soluble. Gracias por su atención.